Repito, el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzaron por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bueno, durante este mes hemos enfocado el tema sobre la mayordomía, sobre la administración. Y el primer domingo del mes de octubre iniciamos con esa temática. Miramos algunos principios sobre mayordomía, sobre administración. Cuando hablamos de mayordomía, veamos por favor ahí brevemente a qué nos referimos. Mayordomía cristiana, en el caso específico, es la administración de los bienes recibidos de parte de Dios. Eso incluye el tiempo. Dios delega en nosotros tiempo, recursos, nuestra propia vida, bienes materiales y así por el estilo. ¿Qué estamos haciendo con todas esas cosas que Dios nos da? Todos debemos estar conscientes, hablando específicamente del tiempo, que estamos enfrentando momentos difíciles. Hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Pero yo quiero decirles algo, hermanos, una nota de esperanza, de consuelo y de satisfacción, que nada de lo que está sucediendo hoy en el mundo escapa al control de Dios, nada. A nosotros nos puede sorprender muchas cosas, pero a Dios no, porque Dios es el que controla la historia, Él controla los tiempos. Y Él, a través de ese cumplimiento de los tiempos y de las circunstancias que están pasando, Él cumple su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Decimos que los políticos, los gobiernos, la misma ONU no sabe qué hacer, trata de poner una solución, pone otra, pone aquí, pone allá. Los científicos están alarmados por el devenir de la situación natural, la naturaleza. Hay un descontrol, hay un desbalance. Dios está controlando eso. Si realmente los políticos fueran sabios, deberían de ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Dios creador de la Biblia, el creador de todo? Para ver qué solución le podemos dar a esto. Pero es que Dios está cumpliendo también su propósito en todo lo que está sucediendo. Respecto al uso del tiempo, veamos algunas cosas bien interesantes. Nuestro idioma es rico en expresiones que tienen que hablar, que tienen que referir con respecto el aprovechar el bien el tiempo. Por ejemplo, veamos algunas expresiones que tenemos. ¿Qué tal con esto? Que el tiempo es oro. Vayamos despacio, por favor. El tiempo es oro. No sé si ustedes en su país se lo dicen. A mí me lo decían siendo niño, pero yo no sabía qué quería decir eso. El tiempo es oro. ¿Qué otra expresión tenemos? El dinero se va y viene, el tiempo ido no vuelve. ¿Qué otra expresión tenemos? Cuida los minutos y las horas se cuidarán solas. Es que no podemos pretender cuidar gran cantidad de tiempo cuando no somos cuidadosos de cuidar lo mínimo, que son los minutos. ¿Qué otra expresión tenemos? El tiempo es más valiosa que el dinero, es cierto. Podemos tener una pérdida económica por una inversión, por una compra, qué sé yo, pero el dinero de una forma u otra puede recuperarse, pero el tiempo se fue y se fue. No sé si tenemos alguna otra expresión. Podemos conseguir dinero, pero no más tiempo. Y así por el estilo. ¿Tenemos otra?
No es que tengamos poco tiempo, sino que malgastamos buena parte de él. De ahí está el mayor error que tenemos. No sabemos usar o administrar bien el tiempo que Dios nos da. Bueno, veamos lo siguiente. Vivimos en una época de cambios frecuentes y enfrentamos riesgos, incertidumbre, falta de seguridad. El tiempo es un recurso valioso, hagamos buen uso de ello. Cuando nosotros hacemos buen uso del tiempo, nunca lo vamos a lamentar. Pero en cambio, cuando no hacemos buen uso del tiempo, lo vamos a lamentar toda la vida. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo desaproveché tal cosa? No usé bien el tiempo en tal circunstancia. Y uno lo lamenta. Por ejemplo, no pasó con éxito un año académico y perdió ese año. Uno siempre lo lamenta. Lo perdió, lo perdió. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:26, yo de esta manera corro no como sin tener meta. Es importante tener metas, propósitos. Estamos por concluir el año 2023, 2 meses y medio. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos para el año 2024? Hello, hermanos, tenemos que planear qué vamos a hacer. No vamos a enfrentar 365 días y que pasen como vengan. No debe pasar, no debe suceder eso. Veremos esta mañana 3 cosas importantes con respecto al uso del tiempo. Vamos a ver que vamos a aprender de Dios, cómo Dios usa el tiempo. Vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer buen uso del tiempo, ese es otro tema que vamos a ver. Y por último, actuar en el tiempo correcto. Vayamos rápidamente en número 1. En Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué tenemos que mencionar a Dios para saber cómo administrar bien el tiempo? Porque Dios es la mejor referencia de cómo usar el tiempo. Dios controla el tiempo. Dios controla el tiempo. Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana. En Lucas 2:1 se describe cómo fue la circunstancia del nacimiento de Jesús. Lucas 2:1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. ¿Qué es un edicto? Edicto es hoy, como podemos llamar, un censo. A través del censo los gobiernos quieren saber la población, quieren controlar esto, quieren saber costumbres, usos y casi así por el estilo. Pues viene Augusto César, que en aquel tiempo era el emperador romano, y él obliga a todo el mundo conocido entonces para que vayan a sus lugares de nacimiento y puedan hacer un censo. ¿Cuánto era la población? Eso obliga para que José y María tienen que ir obligatoriamente a Belén. ¿Y por qué tener que ir a Belén? Porque ellos vienen de la raíz de David. Y a través de eso, Dios, que controla el tiempo, usa un recurso humano llamado Augusto César, que era el emperador romano. A este hombre se le ocurre la idea de hacer esto, y eso obliga a que José y María viajen a Belén y que ahí nazca el Mesías. En Miqueas 5:2 aparece la profecía. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, saldrá el que será el Señor en Israel. Entonces vemos que a través de una decisión humana, política, se cumple lo que Dios quiere hacer. Y es que Jesús tenía que nacer en Belén porque él venía del linaje de David. Pero también vemos que Dios usa el tiempo en la creación. En el libro de Génesis, usted puede ver el libro de Génesis, cuando se describe la creación del mundo, vemos un orden lógico en la creación. Que lo que primero Dios crea es la luz. Usted puede ver el versículo 4.
Estamos en el número 2, Seba, si por favor me puedes, para estar a tono con lo que yo estoy compartiendo. ¿Estamos en Génesis? Ahí estamos bien, gracias. Crea la luz. Ya había creado todo, pero había oscuridad completa. Entonces viene Dios, comienza y crea la luz. Después dice que Él separa las aguas de la tierra. Usted lo puede ver en Génesis 1, versículos 6 al 10. Después Dios crea la vegetación, versículo 11 al 12. Después Dios crea los astros, versículo 14 y 18. Después crea los seres humanos, versículo 20 al 22. Después Dios crea los animales terrestres, la vegetación y crea al hombre, versículo 24 al 26. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos? Estamos viendo que Dios está usando el tiempo y lo que va creando de una forma lógica. Imagínense que Dios hubiera creado primero al hombre, el primer día. ¿A dónde lo iba a colocar? Pero Dios crea primero el entorno perfecto para que al final de toda la creación pone a Adán y Eva en un contexto idóneo, correcto, para poder vivir ellos. Vemos aquí un pasaje histórico y que tiene una mucha enseñanza para nosotros. Ser ordenados en nuestra vida. Cuando en nosotros no hay orden, hay caos. Esa es la labor de nuestro enemigo el diablo, crear caos, desorden. Pero Dios es un Dios de orden y tenemos que aprender de Él. Y vemos que en la creación hay una labor pedagógica, hay enseñanza para nosotros. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: si Dios no es el creador, tampoco es nuestro redentor. Una cosa llega con la otra. Si no podemos creer en los primeros capítulos de las Escrituras, ¿cómo podemos estar seguros de lo que enseña el resto de la Biblia? Génesis 1 es verdad y es histórico. Eso sucedió en un momento dado de la historia de la humanidad. Dios creó todo eso. Hoy se cuestiona de dónde viene toda esta situación que estamos viendo. Hoy a través de las fotos que los grandes telescopios que los mandan al espacio están enviando fotos inéditas, nunca vistas. Y los científicos comienzan a cuestionar, bueno, creo que esto sucedió aquí, sucedió allá. Pero Génesis 1:1, escrito posiblemente hace más de 4,000 años, siempre ha sostenido que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Vemos un Dios que controla el tiempo. Es un Dios de orden. En Juan 5:17 dice nuestro Señor Jesucristo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Aquí hay un llamado a la ética del trabajo. Cuando nosotros tenemos una ética del trabajo, significa que sabemos invertir el tiempo. Vamos a ver más adelante que Dios condena la pereza. Número 2, vamos a ver el número 2, por favor. Hacer buen uso del tiempo. El pasaje que leímos al principio de Proverbios 6. Vea Proverbios 6. Mira qué interesante cómo Dios nos pone como referencia de alguien que sabe administrar el tiempo, un insecto que pasa tan desapercibido y que podemos encontrarlo en todo el mundo, que es la hormiga. Dice que la hormiga prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Yo quiero proponerles algo acá. ¿Quién es responsable del manejo de su tiempo, el suyo? Soy responsable con el uso del tiempo. Yo soy responsable. Usted es responsable de su uso de su tiempo. ¿Por qué la hormiga es un buen modelo a seguir? Dos cosas. Primero, la hormiga tiene iniciativa. ¿Tiene iniciativa la hormiga? Obviamente que sí. Dice que sin tener jefe, ni oficial, ni señor, sabe lo que tiene que hacer. Tiene iniciativa, pero tiene algo también. Se anticipa al futuro. Dice que prepara en el verano su alimento.
Tenemos un proverbio muy popular en español. Dice, no deja para mañana lo que pueda hacer hoy. ¿Sabemos ese proverbio? No dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Se anticipa la hormiga. ¿Y qué es la anticipación? La anticipación es un recurso que nos permite de tomar decisiones antes que vengan momentos que no podemos hacer las cosas y nos afecten. ¿Sabe que esto tiene que ver también, por ejemplo, con la salvación? La salvación es aquella oferta que el Dios, creador del cielo y la tierra, nos lo da para que tomemos decisiones. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. El mañana no es nuestro. Dios me da hoy 24 horas del día que yo tengo que administrarlas. Soy responsable de eso. ¿Saben que el Dios de la Biblia condena la pereza? Proverbios 6:9, mire lo que dice la palabra. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Tremendo esto, ¿no? Que nadie se sienta aludido. El pastor lo está diciendo por mí. No. Y en Proverbios 24, vayamos a Proverbios 24, versículos 30 y 34. Aquí hay algo bien interesante de la experiencia del proverbista. Miren lo que dice el versículo, ahí está el capítulo 24 de Proverbios. Dice el versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. O sea, que desde el punto de vista divino, el hombre perezoso es un hombre falto de entendimiento. Ok, sigamos. Y he aquí, dice el versículo 31, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, su cerca de piedra estaba ya destruida. Y en el versículo 32 hace una reflexión. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre sabio aprende de los errores de otros. Dios le permite a este hombre pasar por cierta propiedad de un hombre perezoso que se califica de falto de entendimiento y comienza a observar la propiedad que tenía este hombre. Y comenzó a ver que la grama había comenzado, las malas hierbas, la cerca de piedra estaba caída. Y dice que consideró eso. Dice, eso no lo voy a tomar yo como ejemplo. No lo voy a tomar como ejemplo. El perezoso dice, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Eso es lo que dice el hombre perezoso. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a tener control del tiempo? En la Biblia habla de varios dones espirituales y uno de ellos es el don del dominio propio. Y cuando hablamos de dones espirituales tenemos que hablar forzosamente, obligatoriamente, de la autoridad que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque los dones espirituales tienen que ver con el Espíritu Santo. Cuando hablamos del dominio propio, estamos hablando de la influencia y control soberano del Espíritu Santo en nosotros. En Tito capítulo 2, versos 2 y versos 12, se habla del dominio propio, pero en el siguiente término, lo tenemos ahí, sobriedad. Sobriedad. Una persona sobria es una persona que tiene dominio propio. Y el término sobrio en el idioma original, mire lo que significa: mantener el control, ser una persona moderada, una persona vigilante, es una persona que mantiene el juicio, es una persona sobria. A veces creemos que sobriedad solamente tiene que ver con el alcohol, pero no.
Sobriedad es un concepto mucho más amplio que tiene que ver, por ejemplo, con la comida. ¿Es que acaso no tenemos que ser sobrios con el cuánto comemos? Sí, tiene que ver con eso. Sobriedad tiene que ver, por ejemplo, con juegos de azar. No controlamos juegos de azar. Por ejemplo, tiene que ver con el uso del tiempo con los videojuegos. Sí. ¿Cuánto tiempo perdemos aquellos que todavía están usando videojuegos? Hay muchachos, o mejor dicho, adultos ya casados, que en vez de estar invirtiendo su tiempo con su esposa, con sus hijos, con otras cosas más provechosas, están como niñitos con videojuegos. O el uso de la televisión. Yo no estoy en contra que se vea televisión, pero cuando nos excedemos con el uso de estar viendo la televisión, dice el versículo 12, el apóstol Pablo dice en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso significa que administramos bien el tiempo, controlamos el tiempo. No es que el tiempo me controla. ¿Qué sucede cuando es el tiempo que me controla a mí? Siempre vamos a andar corriendo, siempre llegamos tarde, siempre se nos van las cosas de la mano porque andamos siempre apresurados. No estamos viviendo con sobriedad. Es importante esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, hagamos buen uso del tiempo. Es importante eso, hacer buen uso del tiempo. Soy responsable del uso de mi tiempo. Nadie más. Nadie más. Y como decíamos, la hormiga es un buen ejemplo de modelo. Tiene iniciativa y se anticipa. Y que no se nos olvide esto, el Dios de la Biblia condena la pereza. Una persona perezosa es una persona que no sabe controlar el tiempo. Número 3, actuar en el tiempo correcto. El apóstol Pablo en Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. ¿Es que estamos viviendo tiempos buenos? No. Y yo quiero insistir con esto. No es que yo como pastor sea negativo, tenga ese espíritu de ave de mal agüero, que solo malas noticias quiero dar. No, trato de ser consecuente y no estarles anunciando a ustedes, no se preocupen hermano, el otro año las cosas van a estar mejores. Lamentablemente no creo que sea así. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Dios creador del cielo y la tierra. Y aquí el apóstol nos dice, administrando bien el tiempo. Por lo tanto, lo que yo les quiero proponer en esta mañana con respecto a esto es administrar con sabiduría el tiempo. Ahora, ¿cómo? Quiero darles una buena noticia. Todos tenemos las mismas 24 horas. ¿O alguien tiene más? No. Todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que lo hemos estado diciendo constantemente. Es cómo estamos administrando el tiempo, las 24 horas. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo viendo televisión, videojuegos? El ocio excesivo, el ocio como tal no es que sea malo. El ocio es parte del descanso. ¿Quién no necesita descanso? Todos. Las máquinas, los carros, todos. Nosotros mismos necesitamos descanso. ¿Cuál es el problema? Cuando nos excedemos en el descanso, en el ocio, en el entretenimiento. Ahí está el problema. Quiero decirles algo, hermanos. Lo que queremos lograr mañana inicia hoy. Díganle a sus jóvenes, a sus hijos en casa, ¿qué quiere ser usted? Decíamos, miramos hace unos domingos atrás la visión, los planes que tienen muchos de nuestros jóvenes y prejóvenes. Quieren ser abogados, ingenieros, quieren hacer esto, quieren ser lo otro. Ese proyecto de vida, de formación académica que se va a realizar dentro de 10, 5 años, lo que sea, comienza hoy. Hoy comienza.
Decíamos, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Recordemos el ejemplo de la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Dice que ella prepara en el verano su comida. La hormiga no tiene capacidad de enfrentar, por ejemplo, el frío que nosotros enfrentamos en estas zonas del planeta. Se muere de frío. Las mismas aves migratorias saben por instinto cuándo tienen que comenzar ya a regresar. Vemos los gansos y variedad de pájaros. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, en la parte de atrás, tenemos bastantes pinos y árboles. Y en verano, ya como en abril, marzo, abril, a las 4 de la mañana usted escucha la cantidad de pájaros que ya están regresando. Pero ya ahorita es un silencio completo. Porque saben que el tiempo es para qué, irse más al sur. Vemos los gansos que van en grandes hileras de información B, yendo para Miami, para no sé para dónde. A veces uno le dice, ¡hey, llévennos! ¡No nos dejen aquí! Cobardes, decimos, no se vayan. Pero es parte del tiempo. Y la hormiga es un buen ejemplo de administrar bien el tiempo. Quiero dar un ejemplo práctico. El país del Japón. Todos sabemos que Japón es un archipiélago. Tiene no sé cuántas islas. Ustedes saben que Japón no produce petróleo. No produce petróleo. Interesante. Japón importa la mayoría de los elementos para sobrevivir. Japón es una cultura con una disciplina y que promueve el bien común. ¿Qué es el bien común? Me encantó esto. Esto lo leí hace algunos años atrás. Todos recordamos hace unos años atrás que ocurrieron los tsunamis. Inclusive una de sus centrales nucleares, Fukushima creo que se llama, se vio en serios apuros. Japón es uno de los países que más se golpean con terremotos de gran magnitud. Unos años atrás ocurrieron terremotos en Haití y algunos países de Latinoamérica. ¿Sabe por qué salió el ejército en Haití y algunos países de Latinoamérica después de ocurrir los terremotos? Cuidar los bienes materiales, propiedades, los supermercados, las tiendas. ¿Por qué razón? Había vandalismo. En Japón, el ejército salió, pero no para cuidar los supermercados o las tiendas porque había vandalismo. En Japón no existe el vandalismo. El ejército salió para ayudar a la población a los escombros y a encontrar heridos y personas que habían fallecido debido a los terremotos. A eso se le llama promover el bien común. En el japonés, contrario a nosotros los hispanos que somos egoístas, todo para mí, en Japón se promueve la disciplina del bien común, protegernos todos. Si un momento dado hay necesidad y carestía, y yo tengo, por decir algo, 5 litros de aceite y mi vecino no tiene ni uno, ¿qué voy a hacer? Voy a compartirle. Lamentablemente, aún en la sociedad donde vivimos en este país, no se promueve el bien común. Y se lo voy a poner como ejemplo. En Costco, inmediatamente cuando sucedieron lo del COVID-19, que comenzó a haber, salieron las noticias que iba a haber escasez de papel higiénico y esto. Yo miré clientes en Costco, gente que llevaba una cantidad de papel higiénico como que si era comida, y otros peleando por arrebatarle un rollo, un paquete de papel higiénico. Porque estábamos pensando, me voy a quedar sin papel higiénico, que se vean cómo hacen aquel otro, pero yo me voy a surtir de papel higiénico. Y nunca ocurrió la escasez. ¿O alguien tuvo que usar otra cosa en vez de papel higiénico? Nadie. ¿Qué tuvo que hacer Costco? Poner límites. 1 o 2 paquetes por cliente. Porque no promovemos el bien común. El japonés sí lo promueve.
Japón ha sido el único país, por lo menos hasta ahora, que ha sufrido 2 bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Quedó destruido. ¿Cuándo terminó eso? 1945. En el año 1950, o sea, 5 años después, Japón crecía a un ritmo anual del 10%. Después de salir de una catástrofe, como ni Alemania sufrió recibir bombas atómicas como Japón. ¿Saben por qué? Porque en Japón se promueve la cultura de no desperdiciar nada, incluyendo el tiempo. Japón promueve la higiene como prioridad. Y atención a esto, me encanta esto. A los niños japoneses se les enseñan a aprender buenos modales desde temprano, o sea, desde chiquitos. Aprenden a hacer limpieza en las escuelas. No hay limpiadoras, no hay aseadoras, son los niños que aprenden a limpiar sus aulas. Respetan su entorno, especialmente las personas adultas. Japón es el primer país a nivel mundial que respeta al adulto, a los ancianos. Aprenden y crecen sabiendo que hay normas de conducta básicas para una buena convivencia. El japonés tiene una filosofía orientada al trabajo, saben aprovechar el tiempo, igual que nosotros los hispanos. Ok, quiero enfocarme con aprovechar bien el tiempo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Dios de la Biblia? Efesios 5:16, vea su Biblia por favor. Dice aquí el apóstol, aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿qué es la palabra aprovechar? ¿Qué significa aprovechar? Veamos por favor. Aprovechar significa invertir, emplear al máximo todo el tiempo que disponemos. Estamos hablando de prioridades. Una vida organizada en base a prioridades. Prioridades significa qué es lo que hay que hacer primero. No sé ustedes, si ustedes se organizan a la semana, ¿qué va a hacer? Yo tengo que organizarme, ¿qué voy a hacer? Y yo se lo paso diciendo a Gladys, el día tal voy a hacer esto, los días, porque tengo que organizarme. Yo tengo una agenda, yo anoto. Yo sé lo que voy a predicar dentro de 2 meses ya. Sé lo que voy a predicar en noviembre, y sé lo que voy a predicar en diciembre, y sé lo que voy a predicar los primeros 3 meses del próximo año. Tengo que organizarme, yo no puedo vivir así. No puedo vivir así. Y el apóstol dice, aprovechando bien. Atención a esto. Bien es un adjetivo, porque podemos aprovechar mal, ¿sí? Pero aquí Pablo nos dice, aprovechando bien el tiempo. Y la palabra tiempo, veamos por favor. La palabra tiempo, y yo se lo he dicho algunas veces aquí en la iglesia, en el idioma griego se puede escribir de 2 formas. Cronos. Y ahí viene el cronómetro. ¿Qué marca el cronómetro? ¿O qué marca el reloj? El arroz iba a decir, el reloj. ¿Qué marca? Tiempo. Tiempo que se puede cuantificar en minutos, segundos, horas. Ese es cronómetro, ese es tiempo. Pero cuando Pablo habla de aprovechar bien el tiempo, está hablando de la palabra kairos. Kairos significa tiempo oportuno, adecuado. Por ejemplo, el kairos que estamos invirtiendo para venir a adorar al Señor es un tiempo para que nosotros apartamos, disponemos para venir a adorar al Señor, aprender la palabra, tener comunión los unos con los otros, ofrendar y así por el estilo. Ese es el kairos de Dios para nosotros. Cada domingo de 10 a 12, por así decirlo. Ahora, viene el apóstol Pablo y nos da un llamado de atención. Versículo 15. Quiero invertir un poquito el orden. Estoy hablando del versículo 16, pero quiero irme atrás al versículo 15. Dice Pablo, mirad cómo andéis, aprovechando, no como necios, sino como sabios. Y la palabra mirad quiere decir tener cuidado. Tener cuidado. Mire, que ya Dios de antemano me dice cómo debo de andar. ¿Cómo tengo que andar? Dice ahí,
No como necios, sino como sabios. O sea, ya Dios eligió por mí cómo debo de andar para manejar bien mi tiempo. O somos sabios o somos necios. Pero ya la elección ya Dios nos la da. Hijos míos, andemos como sabios. Y el término sabiduría, una persona sabia en la Biblia, es una persona que aplica al diario vivir los principios bíblicos. Esa es una persona sabia. El Señor Jesucristo nos da dos llamados de atención. En Marcos 4:24, mira lo que dice Marcos 4:24. Mirad lo que oís. Esa es parte de la administración del tiempo. Y es la forma como yo puedo aplicar sabiduría. Lo que oigo. ¿Qué estoy escuchando? Hoy las redes sociales tienen una cantidad de información. ¿Qué estoy escuchando en las redes sociales? Pero viene Jesús y agrega en Lucas 8:18. ¿Cómo oís? No solamente se trata de escuchar, sino cómo lo escuchamos. Yo he hecho mucho énfasis aquí en SCF. Salen noticias constantemente. El acontecer mundial. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Es que Jesús, por ejemplo en Mateo 24, no dice, por ejemplo, oiréis rumores de guerras. Habrán terremotos. Y a veces nos sorprendemos y nos alarmamos. Pero hermanos, Jesús ya nos lo advirtió, que eso va a suceder en un momento del tiempo de la historia. Guerras, terremotos, hambre, peste y así por el estilo. Por lo tanto es importante lo que oímos y cómo lo oímos. Y viene Pablo, ponlo por favor Sebas, versículo 15 dice, mirad, es observar, con cuidado, con atención. Y yo tengo aquí esto, hermano, vean lo que dice la pantalla. La mayoría de nosotros no gestionamos nuestra vida, sencillamente aceptamos lo que viene. Y se lo voy a decir en una forma, parafrasearlo. En Honduras tenemos una expresión. ¿Y cómo le va, hermano? Por ahí. No sé si en sus países tienen esa expresión. ¿Qué significa? Pues por ahí, pasándola. ¿Será que esa persona está gestionando, está administrando bien su tiempo? No. Esa persona no prevé qué es lo que va a hacer al día siguiente, la próxima 24 horas, lo que salga. Pero viene el Dios de la Biblia y me dice, mirad cómo andéis. Tengan cuidado cómo administran sus 24 horas. Para disfrutar de la eternidad que el Dios de la Biblia nos ofrece, debemos tomar decisiones hoy. Cuando muere, ya no tiene oportunidad. No hay misa, no hay novenario, no hay nada que lo va a sacar del infierno si esa persona no acepta a Cristo aquí en la tierra. Luego el apóstol Pablo agrega otra palabra, diligencia. Porque no solamente se trata de andar por andar, es lo que dice el versículo 15 de Efesios 5. Mira pues cómo andéis con diligencia. Y la palabra diligencia quiere decir responsabilidad, precisión, esmero, prontitud. Obviamente tiene que ver mucho con sabiduría, es cuando administramos bien nuestro tiempo. Ahora, yo tengo una pregunta aquí. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos preparando aquí en la tierra? Ya vamos a ir terminando. El tiempo, las 24 horas del día que Dios nos da, puede ser como un bloque de mármol. ¿Saben lo que es un bloque de mármol? Una gran piedra, sin forma alguna. Al final de esas 24 horas, ¿qué forma va a tener ese bloque de mármol? Depende de las manos de quien cayó. ¿Quién hizo esa estatua de Moisés? Creo que es Moisés que está allá en la Capilla Sixtina en Vaticano. ¿Quién lo hizo?
¿Alguien me puede dar ese dato? ¿Miguel Ángel? Es majestuoso, es impresionante esa estatua. Yo estoy seguro que cuando Miguel Ángel vio ese gran bloque de mármol, Miguel Ángel no vio bloque de mármol, vio la figura ya de Moisés, lo que él iba a hacer. ¿Qué figura va a tener ese bloque de mármol que va a caer en nosotros, llamado 24 horas del día? ¿Qué forma va a tener? No sé si tenemos Mateo 25:25 en la pantalla. Ok. Dones. Todos recordamos la parábola de los dones y talentos. A uno, este amo le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué pasó con el que le dio un talento? Un don. Cuando viene nuestro Dios a rendir cuentas, o el Señor, el amo, a rendir cuentas, ¿cómo se justifica este individuo que recibió un talento y lo enterró? Dice, tuve miedo, fui y lo escondí, aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo no supo gestionar lo que tuvo en sus manos. Recibió un talento, devolvió un talento y tuvo graves consecuencias. Hermanos y hermanas, Dios va a demandar de nosotros cómo estamos administrando las 24 horas del día. Quizás estamos como esas respuestas que damos en una actitud tan pasiva con aquella persona. ¿Y cómo le está yendo? Pues por ahí, pasándola. No. Todos necesitamos dos cosas en la administración del tiempo. Decisiones. Oye bien, decisiones que me ayudan a comenzar. Porque, por ejemplo, el 31 de diciembre, ¿cuántos hacemos decisiones o promesas? Señor, te prometo que te voy a servir. O Señor, me pongo la decisión de que voy a bajar 50 libras. Y comienza a hacer una serie de promesas. Comenzamos a tomar decisiones. ¿Es malo? No, es bueno. Pero agregado a las decisiones tengo que poner algo más, disciplina. Si no tenemos disciplina, todo lo que prometí el 31 de diciembre no se va a llevar a cabo. Disciplina es lograr lo que se quiere haciendo lo que se debe. Tengo una expresión ahí. Agrégamela por favor, mi querido Sebas. En Honduras llamamos llamarada de tusa. ¿Alguien sabe lo que es llamarada de tusa? No, se lo puedo explicar. La tusa le llamamos en Honduras a la envoltura que tiene el maíz, o el elote, o no sé, ¿cómo le llaman en Sudamérica? El choclo. La envoltura, cuando el campesino quita la envoltura, esa envoltura la ponen a secar. No sé qué uso le dan. Pero lo importante no es eso. Lo que quiero llamar la atención es que eso queda bien seco. Seco. Y usted le prende fuego, ¿y qué pasa? Agarra un gran fuego, pero en segundos se consumió y se apagó. Eso quiere decir llamarada de tusa, decimos. ¿Cuándo se aplica eso? Cuando comenzamos algo con entusiasmo y luego nos desanimamos. Si nosotros queremos ser sabios en la administración del tiempo, no podemos ser llamarada de tusa. Es una expresión del vulgo allá en mi país, Honduras. Ya saben algo, ¿no? Hoy se van más preparados, más hondureños. Decíamos, no es que tengamos poco tiempo, es que malgastamos buena parte de él. Nuevamente, ¿qué dice Proverbio 24? ¿Se recuerda cuando aquel hombre pasó por aquel terreno, vio cómo estaban las piedras, estaban caídas, estaba descuidado, y al final dice, miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo? O sea, aprendamos de los errores de los demás. ¿Cómo está mi vida personal? Porque a veces decimos, qué bueno que el pastor habló de eso, aquel hermanito perezoso le cayó todo el mensaje. O aquella hermanita que no sé qué. A veces siempre estamos aplicando el mensaje para otro y que para mí.
¿Cómo está el cerco de mi vida? ¿Cómo está el cerco de mi vida? Quizá está todo caído por malas decisiones en el uso del tiempo. ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos retroceder 20, 15, 40 años? Porque tal vez no hicimos bien las cosas y quisiéramos rectificarlas. Pero lamento decirles, no se puede. No se puede. A menos que entremos como en la película Back to the Future. Ahí sí es posible. Pero es una película. En la vida real no es eso. Dice aquí, lo vi y tomé consejo. Ok, voy terminando con esto. Algunos apuntes finales, por favor. Número 1. Salmo 90, 12. Este es importante, este Salmo 90, 12. ¿Qué dice Moisés? Moisés escribió el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a confiar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice nuestro Dios? Perdón, en Santiago 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Número 2. Dios recompensa que seamos diligentes en el buen uso del tiempo. Cuando el amo vino a pedir cuentas y encontró a aquellos 2 fieles que administraron bien, ¿cómo les dice el Señor, el amo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, hay agradables consecuencias cuando somos buenos, somos fieles administradores de los recursos. Eso incluye el tiempo. Y número 3, esto es importante, vivamos en base a prioridades. Efesios 5, 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y número 4, hermanos, iglesia, actuemos en el tiempo de Dios. Si el domingo es el tiempo de Dios, aprovechemos bien el tiempo. Yo sé, algunas de las familias acá tienen hijos, tienen niños pequeños, y no es fácil tener que acomodar y salir todos a la buena hora. Bueno, tratemos de hacer algunas cosas de repente el sábado, para que el domingo no se nos llene todo y sea difícil. Gladys y yo tuvimos hijos pequeños también, y yo no tenía carro en Honduras. Y la escuela dominical comenzaba a las 9 de la mañana, no a las 10 ni a las 9 de la mañana, y había que irnos en transporte. El colectivo, el servicio de autobús. Teníamos que estar temprano. Dábamos clases de escuela dominical y había que ser puntuales. Había que dejar cosas preparadas desde el sábado. Y nos ayudábamos. Ahí lo llamaba, a Cristian me lo tiraba, yo los cambiaba, o llamaba a Michelle y así por decirlo, el golito. Pero había que actuar en el tiempo, había que aprovechar el tiempo. De tal manera que yo lo que les digo es porque yo también lo hice en un momento dado. Gracias a Dios, ahora pues ya estamos solos. No tenemos esa presión. Entonces tratemos de gestionar bien el tiempo. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es la decisión? Es nuestra. Los veo medios tristes, hermanos. ¿Están tristes? No. Vamos a orar. Este jueves tenemos estudio bíblico. Conectémonos, hermanos. Sabemos que a las 7:30 tenemos este tiempo de estudio. Hagámoslo. Es nuestro provecho. Solo es 1 hora, exactamente. Pero es nuestra decisión, invertir bien nuestro tiempo. Dios bendito sea. Gracias por la palabra. Que podamos tomar decisiones sabias, Señor. Que no dejemos que el tiempo se nos vaya y sin ningún provecho. Que seamos personas sabias. Vivir en base a prioridades. Pongo delante de ti la vida de mis hermanos. Bendice sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus proyectos, sus inversiones. Nuestra salvación, Señor, es parte también de administrar bien ese tiempo, cuidar nuestra salvación. No se trata de perderla, pero somos llamados a cuidarla. Santidad, servicio, siendo generosos, dándote a ti lo mejor, no lo que nos sobra, sino dándote a ti lo mejor. Señor, bendice a tu iglesia. Podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, toma nuestras vidas. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Tú nos compraste con la sangre preciosa de Jesús
Salvador y Señor de nuestras vidas. Bendice esta semana nuestras labores, todo lo que hagamos. Bendice a tu iglesia. Oro por mis hermanos que andan de viaje. Quiero recordar a Raquel, recuerdo a Elizabeth Lovera allá en México con su familia, Sergio y Valeria, los niños que tú les trajes con bien de regreso. Mi hermano Oteo allá en Niágara con su familia, que puedan venir de regreso con bien. Bendice esta semana nuestras labores, Señor. Y bendice las ofrendas de esta mañana. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén.